Era yo un adolescente cuando escuché por primera vez, en forma un poco más sistemática, esta frase: nosotros debemos ser como Cristo. Definitivamente una expresión que manifiesta un anhelo profundo, positivo y correcto. Pero ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo podemos tener la forma de ser de Cristo? ¿Cómo podemos encontrar el método, el protocolo, la asignación definida de qué significa eso? Si lo preguntamos a cualquier persona que confiesa ser cristiano, va a tener en algunos casos alguna dificultad para especificar qué significa eso, aunque tendrá una noción. Pasaron algunos años hasta que yo me encontré con algunas experiencias y con algunos profesores que me fueron dando alguna luz sobre el asunto. Y estas son algunas consideraciones o reflexiones para considerar cuando hablamos de cómo debe ser el discípulo de Cristo. ¿Cómo y qué practica el discípulo de Cristo? ¿Cuál es el carácter del discípulo de Cristo? Jesús nos da Pablo, el apóstol Pablo, nos da un modelo muy bueno en Filipenses 2, cuando dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hay ahí varios elementos del carácter que Jesús propone para sus discípulos. Pero yo quiero señalarle los que están escritos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 3 en adelante, porque he oído varias veces decir que esto no se puede practicar, que esto no es posible, esto es idealizado, no es posible. Pero yo dije en videos anteriores que Jesús es el modelo para la práctica del discípulo. Jesús es el que mostró lo que es posible hacer, cómo hacerlo y cuál es el objetivo por el cual lo hacemos o se debe hacer. Jesús señala varias cosas que son inherentes a su carácter, inherentes a quién es Él, expresado en su estilo de vida y en sus obras permanentemente en el tiempo de su vida terrenal. Ahí en este pasaje encontramos estas palabras popularmente llamadas las bienaventuranzas, pero no voy a leerlas en detalle por el que no quiero alargar esta conversación. Solo quiero señalar que habla de pobres en espíritu, de las personas sensibles que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos, los que son ofendidos e insultados por causa del bien y la vida. Todos estos no son categorías que viven algunos y otros no. Estas bienaventuranzas no son. Hay unos que son mansos, otros que son humildes, otros que son solidarios y lloran con el prójimo, otros que son misericordiosos. No es esa la idea. Es que cada discípulo debe ser eso y tratar de serlo, ir alcanzándolo paso a paso. ¿Ha oído usted decir? Es que ser cristiano es muy difícil, hay que soportar muchas cosas. Otros dicen, es que se sufre. Y así por el estilo. Pero es que cada uno está viendo una parte del todo. La clave en este texto es que Jesús sugiere que Él le está dando
a cada uno de ellos un ejemplo integral entre quién es uno y la conducta. Porque cuando usted termina de leer las bienaventuranzas y sigue leyendo los capítulos siguientes, va a descubrir que Jesús ha dicho cómo debe ser un discípulo en esas 7 manifestaciones, y luego dice cómo practique eso en la vida concreta, en la práctica de la vida, porque después de eso habla de muchas cosas que el ser humano batalla para sobrellevar. Y él dice, la sobrelleva mejor quien hace, quien vive, quien es y quien asume estos valores, estos principios, esta verdad que nutre el carácter de un cristiano. Por ejemplo, fíjese usted, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué es ser en la vida cristiana misericordioso? Es aprender a servir aún a los que no lo merecen. Es practicar de manera devota y disciplinada la solidaridad con el ser humano, la empatía con el ser humano. Cosas fundamentales para poder ser solidarios en un mundo completamente quebrado como el que vivimos, en el que todo el mundo busca lo suyo propio y se enorgullece de conseguirlo por encima de los demás y a costa de los demás. ¡Qué cosa!, ¿verdad? Jesús dice, esa no es la vida que quiero para mis discípulos. Mis discípulos deben ser mansos, deben actuar y vivir como misericordiosos, deben ser humildes de corazón, deben aceptar el sufrimiento cuando aparece y a llorar con los que lloran cuando es necesario y cuando se presenta la ocasión, a vivir en paz, a practicar la paz y también construirla, porque aquí el texto habla de los que hacen la paz, de los que trabajan por la paz, de los que construyen la paz. No habla de los que tienen paz solamente. Todas estas bienaventuranzas son el carácter de Cristo y somos llamados a practicarla. Nos ayudamos más cuando estamos en una comunidad de fe que lo entiende, porque entonces todos nos ayudamos y procuramos lograrlo. Unos nos ayudan con el consejo, otros nos animan con el ejemplo, otros nos exhortan a cambiar, otros nos reducen a la orden cuando estamos fallando y estamos apartándonos del carácter de Cristo. ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿En qué esto produce resultados que nos gustan? Dice el mismo Señor Jesús, gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. Ahora, no quiere decir cielos aquí, que será en el devenir de la historia, en el futuro lejano del que tanto hablamos y a veces tanto tememos. El punto más allá de la concreta realidad de la vida que vivimos. No, cielo aquí tiene que ver con la presencia de Dios. Donde quiera que Dios está, hay cielo. Y donde quiera que Dios está, hay bien. Se da el bien y la vida. Se dan las cosas agradables, positivas, constructivas de la vida. Aún en medio del llanto y la tristeza, del llanto y el dolor. Aún en medio de la desazón del sufrimiento. La clave es que estas bienaventuranzas no son disciplinas para practicar para conseguir algo, sino la disciplina de vivir el modelo de Cristo, porque ya vive Cristo en nosotros, porque dice la Biblia que cuando nos entregamos a Jesús, Él hace morada con nosotros. Por lo tanto, miren ustedes qué maravillosa bendición es esta, que aún morir, que aún sufrir, que aún en medio de los lamentos, uno puede seguir siendo lo que es, porque lo que se es
no cambia. Máxime cuando lo que uno es el resultado de la transformación de la nueva humanidad que propone Cristo y de la cual le hablé en videos anteriores. Hagámonos, sirvámonos la bendición de ir apropiándonos del carácter de Cristo. Y dice Jesús, aprendan de mí. ¿Ven? Ahí está el elemento del aprendizaje discipulante, del aprendiz practicando. Aprendan de mí, que soy humilde, manso y humilde de corazón. Dos de las bienaventuranzas que hemos leído. Y tendrán paz en su corazón. Se lo repito. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas cosas son lo esencial de lo cristiano. Todo lo demás es añadidura. Y las añadiduras las podemos tener y disfrutar temporalmente mientras podemos. Pero esto nos dura para siempre, porque Cristo es la eternidad en nosotros. Lo invito a pensarlo, repensarlo, y si algún día quiere, visítenos o escríbanos y hablemos.